Vamos a contarle detalles de conversaciones secretas. También hay documentos reservados. Todo esto ha salido a la luz a propósito de un hackeo de una agrupación internacional. Se hacen llamar hackivistas y esto ha dejado a la luz un montón de conversaciones que están en correos electrónicos que estaban dando cuenta de lo que ocurría en la denominada macrozona sur, en los recursos del ejército, Fuerzas Armadas completas, las tres ramas, y donde en el Estado Mayor Conjunto. Y por eso es relevante lo que vamos a ir revisando en este momento. Tiene que ver con el Estado Mayor Conjunto, que es un órgano asesor del Ministerio de Defensa, donde están las tres Fuerzas Armadas y, por supuesto, hay mucha información muy valiosa. Se habla de una cantidad importante, 10 terabytes, 4.000 correos electrónicos, particularmente de esta institución. Hay que recordar que hay un hackeo masivo que no solamente afecta a Chile, sino a otros países, pero nos vamos a centrar en lo que ocurrió en nuestro país. ¿Qué cosas se han ido informando? ¿Qué cosas ha ido ocurriendo en las últimas horas? Que el gobierno ha llamado a una reunión importante. Además, ha puesto su renuncia quien estaba a cargo del Estado Mayor Conjunto, el general Paiva, y el gobierno lo ha aceptado. Y por eso todas estas reacciones hacen que nosotros tengamos que también ir detallando qué ocurre acá. Y para eso ya estamos con Mario Antonio Guzmán, experto periodista en tribunales, a propósito de las consecuencias que puedan ocurrir y qué es lo que está pasando a esta hora incluso por parte del gobierno. Y también estamos con Gabriel Vergel, él es CEO de 8.8 Computer Security Conference, que nos va a permitir saber qué ocurre en detalle acá. Primero, a propósito de la importancia que tiene lo que hoy día se está observando, el hackeo y la revelación de esta información, mucha de ella muy relevante. Ya marcábamos la renuncia del general Paiva, que fue aceptada por el gobierno, y aquí es muy clave, porque el gobierno, recordemos que la ministra de Defensa volvió de Nueva York para tomar medidas. Y por eso esa decisión es relevante, ahí está en portada también, y se acepta esta renuncia. Esto fue anoche, tarde, porque en la tarde se había presentado esta renuncia. Y por eso, Mario Antonio Guzmán, la importancia de todo esto, que ya tiene reacciones políticas, que tiene encuentros, que tiene un comité también, es relevante. A ver, cuéntanos qué pasa acá. Buenos días, Mario Antonio. Buenos días, ¿cómo están a todos? Evidentemente, esta es una noticia y una polémica que va a seguir marcando quizás las próximas semanas del gobierno, de la relación con las Fuerzas Armadas, y ayer tuvimos la primera consecuencia, podríamos decirlo así, la renuncia del tercer hombre al mando del ejército, que es quien estaba designado en este organismo que, recordemos, nació hace más de una década para tratar de coordinar a las tres ramas del ejército junto a la subordinación al poder civil. Por eso es el Ministerio de Defensa que encabeza el comando o el Estado Mayor Conjunto, y ayer se hizo esta reunión de urgencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y termina con esta consecuencia. Pero además ayer hay que señalar que la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, en horas de la noche, en un noticiero de las 9 de la noche, planteó además un tema bien importante acá que va a generar las consecuencias para adelante. El hackeo se produjo antes de la información de las supuestas vulnerabilidades, es decir, aquí además hubo una reacción tardía por parte de quienes eran los encargados de lo que había sucedido con esta documentación, y recién cuando se conoció la filtración a la prensa, la información en la prensa, se empezó a asumir los riesgos y podríamos decir la escalada que puede tener esto en materia de la defensa nacional. Por lo tanto, una situación que está en desarrollo, que se siguen preguntando qué pasó y, lo más importante, cuánta información se liberó, que eso es lo crucial para determinar el peligro a la soberanía nacional. Y eso es muy importante, Mario Antonio, la importancia. ¿Qué información puede poner en riesgo la soberanía nacional? Es lo que hoy día uno se pregunta. Hay información que se ha ido filtrando, dando a conocer en las últimas horas. Y por eso la pregunta también tiene que ver con la seguridad. Y ahí queremos preguntarle a Gabriel a propósito de esto. Se supone que aquí había una seguridad, pero bastante importante. Es el Estado Mayor Conjunto, órgano asesor, lo decía Mario Antonio, del Ministerio de Defensa. Y además, entre otros detalles, se revela vulnerabilidades en caso de operaciones del ejército, entre otros elementos. Y por eso, Gabriel, ¿cómo es posible que se hackee algo tan importante a propósito de que uno esperaría que estuviera muy resguardada? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, sí, buenos días. Lo primero es que esto no ha pasado solo en Chile, esto ha pasado también en otros países, años anteriores. De hecho, el 2017, la agencia de inteligencia rusa le robó información a la NSA, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, utilizando justamente vulnerabilidades conocidas, y a través de un desarrollo de herramientas que hizo Rusia
logró hacer este robo. Entonces esto no es primera vez que pasa, no pasa solo en Chile. Y yo creo que es muy importante confirmar o sea, a través de un análisis forense profesional qué es lo que realmente pasó. Porque la verdad es que hasta hoy día lo único que sabemos es información que ha salido pública en distintos medios, pero yo como profesional del área no podría confirmar qué es lo que realmente pasó. Ahora, sí es una tendencia común de hace muchos años de que se aprovechen vulnerabilidades conocidas y se exploten y de esta manera poder tener acceso a los sistemas. De hecho, en 2017 con WannaCry pasó exactamente lo mismo. Sí, hola Gabriel, hola Mario, Gonzalo por acá. ¿Sabes qué? Yo me voy a tomar de las palabras de Gabriela, porque al menos en lo personal, desde la ignorancia técnica, mi primera reacción ayer fue: oye, pero parece que no tuviéramos ni antivirus, como que, ¿cómo vamos a ser tan penca? No, pero después, escuchando distintos análisis, muchos coinciden en lo que dice Gabriel. O sea, a ver, pensemos que acá hay organizaciones bastante importantes a nivel mundial que se dedican a hacer activismo a través del hackeo. Entonces, han hackeado hasta el Pentágono, o sea, han entrado a los sistemas más pro que existen en el planeta, supuestamente. Pero dicho eso, a mí lo que me preocupa, y ahí la pregunta es para Mario, son las palabras de la ministra del Interior y vicepresidenta Carolina Toá anoche en el noticiero de Chilevisión. Tuvo una entrevista con la Maca Pizarro y le dijo: mire, el problema acá, y lo que puedo decir, es que acá esto pasó y no se informó. Exacto. Eso me parece grave, y eso explicaría la salida de el general Paiva, que estaba a cargo del comando conjunto, porque esto pasó piola, y después de eso aparentemente se informa que había vulnerabilidades, pero no se dijo que había ocurrido un hackeo, y un hackeo no menor, pues estamos hablando de 300 o 400 mil documentos, Mario. Eso es lo muy grave, y por lo tanto, por lo mismo ahora lo que vamos a ver es quizás a un Consejo de Defensa del Estado actuando en nombre del gobierno, porque eso es lo que se le solicita, y pidiendo quizás una ministra en visita o ministro en visita en el área de la justicia militar. Ya recordarán ustedes que hemos hablado acá mismo de la ministra Romy Rutherford. Ayer mismo terminó el día procesando a otros generales por más dinero de la malversación gigantesca que por tiene 450 millones. Hace años, claro, y por lo tanto aquí, si el Consejo de Defensa del Estado, examinando estos antecedentes que dice Gabriel, esperando el primer peritaje forense informático u otros antecedentes que todavía nosotros no conocemos públicamente, solicita un ministro a la Corte, va a significar que aquí el hackeo no solamente pasó y no nos dijeron, sino que pasó, es grave y quizás todavía que no nos han contado. Y eso es un poco lo que la justicia militar debe determinar, para que la gente entienda por qué la justicia militar. Porque hasta este minuto es el ámbito militar el que se ha visto afectado. Es decir, son solo funcionarios de las Fuerzas Armadas, hasta ahora lo que tenemos antecedentes, los que podrían estar eventualmente involucrados. Por eso se pide la actuación de esa área. Pero tampoco podemos descartar que aquí esta investigación termine, al igual que la investigación de malversación de caudales en el Ejército, con dos fiscalías, o con el Ministerio Público Militar, o una ministra o ministro en visita en la justicia militar, además de lo que haga la fiscalía que ya conocemos, por otros antecedentes que puedan salir a la luz de las próximas horas, porque esto sigue en desarrollo. Mario, es que justamente, ¿sabes qué? Respecto a lo que tú decías, ¿cuánto es lo que sabemos y si efectivamente es todo lo que ocurrió, la información que se ha entregado? Y ahí me gustaría volver con Gabriel. Gabriel, porque tú decías, bueno, a ver, ojo, esto no pasa aquí, sabemos que hay distintos países, Colombia, Bolivia, Brasil, entiendo, que han sufrido lo mismo, incluso por el mismo grupo. Pero eso uno podría decir, consuelo, sabemos, ¿no? De mucho, ya. Pero es que, ¿cuánta es la posibilidad técnica? Y aquí eso es a lo que quiero llegar, que hay para adelantarse. Porque lamentarse es fácil. Tener que buscar al responsable, tal vez se dé, tal vez no. Pero ¿qué posibilidad tenemos de adelantarnos a esto para evitar que ocurra? Porque puede volver a ocurrir en los próximos días, si no. Sí, o sea, eso es muy importante, definitivamente, como también lo indicaba recién, los procedimientos para justamente responder y recuperarse del incidente, contener el ataque también. Por eso que es muy importante en realidad en análisis forense para saber realmente qué pasó, o sea, o si sigue pasando o no. Entonces, claro, es muy importante, como tú dices, tratar de invertir justamente en prevenir.
De hecho, esto es como parte del framework de ciberresiliencia que se desarrolló por el NIST en Estados Unidos. Entonces, el problema es que muchas veces falta de conciencia hace que no invirtamos tanto justamente en prevenir. Ahora, ¿cómo prevenimos? Básicamente aplicando inteligencia, teniendo distintas fuentes de donde podemos obtener información, investigando este tipo de grupos, apoyándose con la industria privada, no solamente pública, compartiendo información, colaborando entre todas las instituciones. Esa es la única forma, hay que actuar como en bloque, no en silos. O sea, en este tema, sobre todo, hay que compartir información y tratar de actuar en grupo, en bloque. Sí, aquí estamos viendo 3 elementos. Primero, hackeo. Segundo, responsabilidades políticas. Y ahí es lo que vamos a revisar de inmediato en portada. Tercero, y vamos a ir conversando qué decían los correos. Información que probablemente puede gatillar investigaciones paralelas, ya lo adelantaba María Antonio Guzmán. Ahí está la portada de la, en este momento, presidenta subrogante Carolina Toá por hackeo a correos del Estado Mayor Conjunto. Hay responsabilidad de mando. Y ahí, primera etapa, hackeo de correos. Segunda etapa, responsabilidades. Y ahí es donde empieza a aparecer primero la presentación de la renuncia de quien hasta hace horas era el representante, el responsable de mando, parafraseando lo que dice Carolina Toá, que dice, bueno, ahí está mi cargo a disposición. Ahora, ¿por qué? Y ahí Mario Antonio Guzmán entramos a esa segunda etapa. ¿Por qué presenta su cargo a disposición? Por lo que dice el gobierno. Bueno, aquí en simple se enteró por la prensa. ¿Por qué? Porque finalmente se da a conocer esta situación e incluso fuentes de gobierno también habían dicho que se enteran a través de una publicación internacional de que Chile era uno de los países que habrían sido hackeados. Y aquí lo que se plantea es que el general a cargo no informa la vulnerabilidad del sistema. Y ahí está la responsabilidad de mando, o estaría, lo ponemos así, María Antonio Guzmán. Y segundo punto, es aceptada esta renuncia a propósito de qué pasó en todo el periodo en que ya se sabía que había una vulnerabilidad. Incluso entiendo que Microsoft le había dicho a Chile que había un sistema que podría ser hackeado. Mario Antonio. Eso por un lado, y hay que señalar que además acá estamos hablando de 9 meses de gestión del general Paiva en el Estado Mayor Conjunto, donde además, digamos, no es un lugar donde uno no habla, como decía Gabriel, no es un lugar compartimentado, está creado para eso, para poder que las Fuerzas Armadas integren información, y en este caso, si había un hackeo de estas características, tomar las decisiones oportunas. Lo que yo creo que, para variar, podríamos decir, el error inicial acá es minimizar el efecto y creer que, por ejemplo, documentos que parecían análisis de fuentes abiertas que hemos ido conociendo, no vayan a afectar, por ejemplo, las relaciones diplomáticas. Acaba de salir reportajes en Argentina sobre esos informes y cómo se califica el presidente Fernández. Quizás van a salir, por la cantidad de documentación, más datos durante el fin de semana respecto de otras personas, porque el análisis de inteligencia es eso, analizar, evaluar y señalar o calificar, podríamos decir, a otros. Y ahí eso a veces hay que ponerse rojo una vez nomás y no morado 10 veces. Y con este hackeo, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno podría estar poniéndose morado varias veces al día sabiendo información que vaya saliendo. Esa es la gravedad de no haber informado, como lo planteó ayer la vicepresidenta Toá. Y ahora vamos a ver también cuál va a ser la acción del Consejo de Defensa del Estado, tanto para la responsabilidad general Paiva como los otros involucrados. Y ojo, también aquí hay un apunte. Estamos hablando de una Agencia Nacional de Inteligencia que además estaba en transición, que tiene problemas laborales. Se acaba de conocer un problema laboral hace poquito. Así que podríamos decir que el mundo militar y el mundo de la inteligencia hoy día está completamente cuestionado con lo que sucedió con esta filtración. Sí, es un temazo, lo que ha ocurrido es tremendamente importante. Vamos a escuchar, antes de seguir la entrevista, la conversación con nuestros dos invitados, ¿qué ha dicho la ministra de Defensa, Maya Fernández, que está en Nueva York y el presidente la envía rápidamente de vuelta a Chile para que se haga cargo de todo esto? Escuchemos a la ministra de Defensa. Desde el inicio he dispuesto la constitución de un comité de crisis para realizar un balance de la situación y establecer una serie de acciones inmediatas. Oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Ministerio de las investigaciones que correspondan. Sí, a ver, acá le voy a hacer una pregunta al experto. ¿Sabes qué, Gabriel? Ya dijimos que no hay sistemas infalibles, ¿cierto? Ya. Claro. Pero dicho eso, a mí me llama la atención que
yo puedo entender que, por ejemplo, acá en una empresa de comunicaciones o en una empresa cualquiera, tú hagas comunicación incluso de elementos que son importantes por correo electrónico. Hasta en un banco, no sé. Pero me llama la atención que en un estado, la comunicación entre autoridades se haga por email. ¿Ah? Que queden registros en los correos electrónicos. Si hoy día existe un montón de herramientas profesionales, hasta gratuitas, para encriptar información de seguridad, hasta los PDF le puedes poner candado y no son penetrables. Entonces hoy día te puede quedar la crema, porque los correos electrónicos van desde la lista del supermercado hasta el peligro de seguridad nacional. No sé si me explico o le estoy poniendo color. Sí. Eso es lo que me causa extrañeza. Sí, es verdad. O sea, claro, no se debería ocupar el correo electrónico para hablar cosas confidenciales o estratégicas. Y si se ocupa, como tú dices, existen formas de cifrar el correo electrónico. De hecho, el correo electrónico debiera estar cifrado en cualquier fuerza armada de cualquier parte del mundo. Perdón, y si hubiera estado cifrado, que es un tecnicismo, ¿no podría haber ocurrido este hackeo de 400.000 correos? Es que depende, porque yo cifro muchas veces el correo en uso. O sea, yo te mando un correo electrónico a ti y ese correo va cifrado con una llave pública, privada. Por lo tanto, si alguien quiere verlo entre medio, no podría. Si alguien pinchara esa comunicación, por así decirlo, no podría. Pero yo, cuando almaceno o respaldo el correo electrónico, también debería cifrarlo con otro sistema. Entonces, si eso después se filtra o se exfiltra, en este caso, no se podría tener acceso como ahora está pasando. Pero pasó. Gabriel, ya, y ahí, siguiendo en esta misma línea, la ministra dice: vamos a formar un comité para que pueda revisar lo que está ocurriendo. Ya, pero, y espero que la respuesta sea que sí. Yo me imagino que existe un comité, un departamento, una división que está constantemente viendo cómo hacer para evitar que esto pase, o controlando, o enseñando a encriptar, no tengo idea, pero que está constantemente monitoreando lo que está ocurriendo y lo que ocurre en otros países para evitar que nos pase a nosotros, ¿o no? Sí, o sea, existe el CECIR, que está en el Ministerio del Interior, que justamente se dedica a eso. Existen alianzas con distintas instituciones que también están haciendo lo mismo. Y en el Ejército yo también, sí, entiendo que sí hay un grupo que se dedica a esto, pero claro, es lo que decía yo, acá tenemos que dedicarnos a tratar de anticiparnos, proteger, resistir y recuperarse. O sea, son varias las fases en las cuales hay que invertir. O sea, el tema también de la ciberseguridad no es tan simple. No es que yo compre una herramienta y básicamente sea más seguro, no. Esto tiene que ver con varios procesos, procedimientos, personas, cultura incluso, madurez. Por lo tanto, claro, no es tan simple, pero claro, son procesos que nunca terminan en realidad. Claro, ahí está la primera etapa, el hackeo. Luego vienen las reacciones. Hemos visto cómo todo esto se da mientras el presidente estaba en Nueva York. Vuelve la ministra de Defensa, la vicepresidenta de la República toda dice: hay una responsabilidad de mando. Presenta al general Paiva su renuncia, es aceptada en las últimas horas. Y además el Consejo para la Transparencia, lo vemos en la portada, va a oficiar al Estado Mayor Conjunto por este hackeo de correos. Este oficio, ¿qué significa, Mario Antonio Guzmán? A propósito de un elemento que es súper clave. Hoy día, el saber qué ocurre. La investigación está a manos de la justicia militar y estamos viendo una de las aristas. Luego va a empezar a darse a conocer información. Esta mañana también ya se informaba que dentro de los contenidos, y ahí estamos en la tercera etapa, estaba, por ejemplo, algunas apreciaciones respecto a el presidente entonces de Argentina, en ese momento me refiero aquí entre el 2019 y el 2021, ya se da cuenta de un perfil de Alberto Fernández en el país vecino. Eso en el ámbito internacional. También se hablaba de cómo estaban preparados para la macrozona sur para enfrentar el estado de excepción constitucional. Por lo tanto, ahí se evidencia recursos que se ocupaban e incluso los montos que se ocupaban para ciertas áreas. Por lo tanto, empezamos a ver información y ya entramos a ese elemento. ¿Qué tienen esos correos electrónicos? ¿Qué detallan? Y ahí, Mario Antonio, lo que ocurrió está en la justicia militar. Podría haber ahí investigaciones de otro curso y en qué ámbito. ¿Cómo empieza a avanzar esta situación? Puede avanzar con personas que, por ejemplo, se sientan afectadas por estos comentarios, por estos informes de inteligencia, y ellos pidan también la acción de la justicia. Lo que tú planteabas, ¿qué va a pasar con esta información de las Fuerzas Armadas, el Consejo para la Transparencia? Bueno, es la primera explicación que esperamos que las Fuerzas Armadas entreguen
de manera pública. Lo otro es la presencia que ya se nos dicen por algunos diputados y senadores la próxima semana en las distintas instancias y las comisiones que tiene el Congreso, que recordemos, varias de ellas son sesiones cerradas, justificándose el tema de la seguridad nacional. Y por último, podríamos decir que acá lo que vamos a ver es quizás todavía una cantidad de información que vaya cayendo a goteo, que aparezcan datos o aparezcan informes o revelaciones y comentarios de aquello y tengamos que ponernos morados, como decía hace un rato, varias veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede acá? Esta guerra informática o esta situación informática, este ambiente informático que estamos viviendo, para algunos es la nueva manera de hacer la guerra. Y acá este grupo además dice que no lo hace por dinero, sino que lo hace por convicciones políticas, por señalizaciones contra el Estado y varias argumentaciones más. Por lo tanto, aquí también podríamos ver, y hay un hackeo, por ejemplo, que se plantea en marzo pasado a las mineras. Por lo tanto, aquí podemos ver que quizás esta información termine siendo una bola de nieve la próxima semana y complique no solamente al general Paiva y otras autoridades militares, sino que complique al gobierno en términos de que hay un análisis, hay un lenguaje militar que se utiliza que no es conocido públicamente y que de un día para otro lo empezamos a utilizar y lo empezamos a conocer. También sesgos respecto de ese mismo análisis que se haya hecho de tal o cual grupo. Entonces, las consecuencias hasta ahora pueden ser inusitadas, podríamos decirlo así. Son las preguntas las que se ponen en la mesa. ¿Estaría en riesgo la seguridad nacional? ¿Hay datos que podrían involucrar una investigación o la salida de otras personas del ejército? ¿Alguna de las inquietudes? Un hackeo masivo que afecta a Chile, al Estado Mayor Conjunto, y que en esta nota le explicamos en detalle para seguir viendo qué implica lo que ha ocurrido en las últimas horas. En total son 366 gigabytes de archivos del Estado Mayor Conjunto, material que recopila 5 años de correos electrónicos entre autoridades, oficiales de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales. Información sensible como la cronología de los hechos ocurridos en el estallido social o informes sobre la inteligencia en la Araucanía, datos del personal asignado a misiones especiales de sus cónyuges que durante las últimas horas fue filtrada. Deja en evidencia la falta de inteligencia, deja en evidencia la falta también que había de transporte que era blindado. Esto es grave. Las amenazas a la defensa nacional hoy son mucho más similares a un hackeo que a la invasión de un ejército extranjero. También salieron a la luz correos enviados al ex jefe del Estado Mayor y ahora comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Tras regresar anticipadamente de Estados Unidos, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Durante la tarde, el general Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe del Estado Mayor Conjunto. El gobierno ha aceptado la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Guillermo Paiva. Hemos también estado permanentemente en coordinación y conversando con los presidentes de las comisiones de defensa de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entre los documentos también se ventilan temas diplomáticos con Argentina. Incluso se revela un análisis que el Estado Mayor realizó a declaraciones del propio presidente Gabriel Boric. Lo que hace de la afirmación del presidente Boric un potencial argumento para la estrategia argentina sobre campos de hielo sur. El hackeo del que habría estado enterado el general Paiva habría ocurrido entre el 7 y el 16 de mayo. Son más de 400.000 correos del órgano asesor del Ministerio de Defensa. Desde el Congreso solicitaron sesión especial de la Comisión de Defensa y una investigación al respecto. Nos parece de la máxima gravedad la situación que se está presentando. Para eso solicitaremos la presencia de la ministra de Defensa en una sesión especial de la Comisión. Tenemos que enfrentar esto como Estado y tenemos que ayudar para que efectivamente podamos avanzar y mejorar las condiciones de la ciberseguridad, la cual ha sido vulnerada hoy día. La filtración se la adjudicó el grupo Guacamaya, movimiento activista que asegura haber vulnerado sistemas militares y policiales en países como México, Perú, El Salvador y Colombia. A través de la web aseguran que lo hacen para defender el Abya Yala, el nombre más antiguo con que pueblos originarios se refirieron al continente americano.
Los ejércitos militares y las fuerzas policiales de los estados de Abya Yala son la garantía de dominio del imperialismo norteamericano, son garantía de la presencia extractivista del norte global, son fuerzas represoras violentas, criminales en contra de los propios pueblos y sus organigramas piramidales internos de poder también son repudiables. Los miembros de estos grupos, evidentemente, gente que tiene un cierto nivel de conocimiento, suelen ser personas no solo de un país, sino que a veces son comunidades que operan en Internet más allá de las fronteras de un único país y que tienen bien claro qué es lo que quieren hacer a nivel de mostrarse, hacerse notar y evidentemente poner en el tapete sus reclamaciones. Ataques que incluso han afectado al FBI o al gobierno ruso. Para los especialistas, ninguna entidad pública o privada está libre de un ataque. Los mecanismos de seguridad van quedando obsoletos y los hackers actualizan su forma de actuar. En este caso, se habrían aprovechado de una vulnerabilidad previamente conocida en el ámbito informático. Este defecto como tal estaba presente en la plataforma de correo. Más de un defecto, como te digo, al menos 3. Estaba presente, fue explotado, no estaba parchado, por lo tanto la explotación ocurrió y eso permitió que accedieran sin tener mayor control de acceso inicial. Desde el inicio he dispuesto la constitución de un comité de crisis para realizar un balance de la situación y establecer una serie de acciones inmediatas. Oficiamos al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Ministerio de las investigaciones que correspondan. Los alcances de la filtración en la mensajería interna del Estado Mayor Conjunto aún no están claros o si existe información que pudiera afectar la seguridad nacional. El correo electrónico es un protocolo antiguo, es un protocolo que está pensado más en la interoperabilidad más que en la seguridad. Desde ese punto de vista no son sistemas que necesariamente están pensados en ser seguros. Y quizás deberían utilizarse otro tipo de canales para manejar información clasificada. Desgraciadamente, la regulación y la institucionalidad que tenemos en lo que es protección de datos, ciberseguridad y otras cosas relacionadas es completamente insuficiente. Aquí realmente estamos en la era del hielo. Además de un sumario administrativo, los antecedentes fueron puestos a disposición de la justicia militar. Sí. Y a ver, parte de lo que estamos viendo aquí es, yo creo que la primera pregunta que uno se hace siempre es, ok, si esto le pasa al ejército, ¿qué pasa con los datos del banco? ¿Qué pasa con los datos que tengo yo? ¿Qué pasa con lo que tengo guardado en el celular? Con el diario del lunes es súper fácil porque uno dice, claro, deberían haber, pero no se hizo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, acabamos de ver la parada militar. Donde se hace una muestra del despliegue también, ¿verdad?, de nuestras fuerzas. Y sí, todavía la defensa física es necesaria y es un disuasivo en la seguridad. Pero hoy día las guerras no se están librando muchas veces en la batalla de terreno, se están librando en el ciberespacio. O sea, ya hemos visto, ¿verdad?, las guerras económicas, cómo se filtran datos, hay espionajes contra espionajes, un montón de cosas. Uno se pregunta, bueno, ¿cuán preparados estamos en esto? Y aquí le quiero preguntar a nuestros dos entrevistados, a Mario, en primer lugar, desde un contexto de lo que se ha hecho hacia acá. ¿Había un plan en marcha, Mario? ¿Había un plan de seguridad 2017-2022? Somos súper buenos para armar estos planes, que va a involucrar recursos públicos, inversiones públicas para fortalecer estos sistemas. Bueno, y ahí uno dice, ¿y en qué estaba este plan? Y ahí uno dice también, bueno, acá lo administran instituciones, pero sobre las instituciones, ya que hemos hablado, ¿verdad?, de la subordinación al poder civil, bueno, ¿dónde está la fiscalización del poder civil también diciendo, bueno, ¿se hizo, no se hizo? ¿Cómo vamos con esto? ¿Hemos cumplido o no hemos cumplido? Bueno, un poco lo que preguntaba Carolina, es decir, ese plan se armó cuando se vio vulnerado el sistema financiero. Recordemos que también tenemos hace varios meses alertas. Sucedió con la página del CERNAC, que no es una página, podríamos decir, de información tan sensible, pero podríamos plantearlo así, que hace rato que veníamos con varias alertas y quizás esta suerte como de ponerle un manto de secreto, de reserva a estos temas, llevan a que terminemos no preguntándonos en qué terminó ese plan. Y hasta el día de hoy lo que vemos es que ese plan en definitiva quedó muy bien en el papel, se plantearon personalidades y autoridades civiles que iban a estar a cargo, que venían desde el mundo financiero, varios de ellos, algunos había sido hasta subsecretario de Telecomunicaciones, recuerdo a Jorge Atton como uno de los protagonistas de ese proceso hace algunos años, pero luego de eso no supimos más.
Y ahí es donde yo tomo la palabra y dice Gabriel, a veces se minimizan las cosas y no se, podríamos decir, no se nivelan, no se hacen autocríticas también. Por ejemplo, el Estado tiene la capacidad que tiene hoy el mundo privado, se sabe eso, se conversa, se dialoga aquello, hay conversaciones de otro tipo. Eso quizás son los temas que estamos al debe y aquí nos dejan al descubierto que muchas veces le ponemos mucho titular a las cosas y parece que no tienen tanto cuerpo como nos está demostrando esta situación. Y ahí conocer la opinión de Gabriel también respecto de lo que preguntaba Gonzalo, y Gabriel, sumarte solamente. Cuando Microsoft hablaba de estos parches, ¿quiere decir que hubo entonces el tiempo, como decía Mario, para haberse preparado? ¿Y por qué crees tú que no se hace? ¿O si se hizo y no funcionó? Sí, o sea, claro, pero insisto, no podemos todavía confirmar que fue eso, pero sí es una tendencia y un vector de ataque muy popular eso, ocupar vulnerabilidades conocidas para entrar en los sistemas. Y Microsoft, como muchos otros fabricantes de software, sacan vulnerabilidades todos los meses. Y ahí también, claro, no es tan simple quizás para los responsables de los sistemas mantener todos los sistemas actualizados y quizás menos en una institución que tiene computadores desplegados en todas partes del país, etc. Ahora, si fuera eso, claro, hay que tratar de preocuparse de mantener eso siempre actualizado. Ahora, lo otro importante también es justamente cómo estamos preparados, si tenemos o no un ciberejército, etcétera. Porque hoy día, como decían recién, la guerra, o sea, la tercera guerra mundial, probablemente ya está iniciándose y va a ser cibernética. Y la mayoría de los estados sí tienen estos soldados, estos cibersoldados o ejércitos de justamente hackers de élite que tienen que estar preparados en caso que ocurriera algo. Y en Chile, desde hace un tiempo, se está tratando de armar algo de ese estilo. Sí, ahora, la otra pregunta, porque aquí vamos a empezar a conocer poco a poco, ¿verdad?, qué contiene este tremendo volumen de información. Mario, ¿qué es lo que debería contener en términos generales? Porque acá también ha habido cautela por parte de los medios de comunicación de no publicar todo al detalle, porque tampoco se puede poner en riesgo la integridad nacional. No se puede liberar todo. Pero, ¿qué tipo de información se maneja en esta serie de documentos del Comando Conjunto? Aquí se habla de logística, se habla de política, se habla de seguridad interna, se habla de crimen organizado, de amenaza terrorista, de dinero. ¿Qué es lo que podría haber en todo este volumen de información? Hasta el momento lo que hemos conocido, Gonzalo, son varios informes de inteligencia que tienen que ver con evaluación de personalidades, por ejemplo, o de cuentas en redes sociales, de organizaciones, de evaluación de escenarios y de comentarios públicos. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, ustedes mismos colocaban en la nota esta evaluación a unos dichos del presidente Boric sobre el sur del país, una situación estratégica. Pero también podemos empezar a tener información de la dinámica o de la cotidianidad, como tú planteabas, logística. Y ahí hay cuestiones delicadas, por ejemplo, quiénes son los proveedores de armas del ejército, quiénes son los proveedores de alimentación. Porque claro, como planteaba muy bien Gabriel, si la guerra cibernética va a ser el primer paso, luego viene la guerra, podríamos decir, o el ataque concreto, el ataque físico. Y qué mejor que un ataque con información, se dice más o menos en los manuales de la guerra. Y eso es un poco la lógica que se da con esto. Entonces, acá la vulnerabilidad informática pasa a ser una vulnerabilidad quizás física, también hasta psicológica, dicen otros, porque ya sienten que hay información que sencillamente no se puede traspasar por esta vía que era tan común, y un poco lo que plantea también Gabriel, este tema de la cultura. Chile quizás no tiene, como otros países, una cultura informática de resguardo. Nosotros somos muy buenos para dejar el correo abierto en la oficina, para mandar cosas sin preguntar, etcétera, etcétera. Y eso es parte de la alimentación, podríamos decir, el caldo cultivo de estos grupos para meterse en las áreas que se meten. Entonces, yo creo que aquí el hackeo lo que puede provocar, si bien puede haber información delicada que va a tener que ser revisada en cada sala de redacción cuando llegue, porque recordemos que la liberación también no es masiva y uno va a una enciclopedia a leer los documentos. Hay que buscarla, hay que rebuscarla, hay que revisarla. También eso puede ser un compromiso en términos de quién está investigando, porque va a detectar una serie de personas o lugares donde se está revisando esta información. Por lo tanto, aquí vamos a tener que estar mirando casi día a día lo que vaya a suceder con esta gran cantidad de datos y en qué áreas también son sensibles para el país.
Mario, y aquí a los dos la pregunta. Hace un rato, no sé si tuvieron una oportunidad de estar viendo el programa, hablábamos con Maritza, esta mujer que fue asaltada en los últimos días, que tratando de quitarle el auto, le apuntaron con una pistola y ella zafa apretando todo tipo de sistemas de seguridad que tenía implementados en su auto, ¿ya? Un perfecto ejemplo de qué es lo que puede ocurrir cuando tú te has preparado frente a una situación y tienes las herramientas necesarias para poder salir bien. ¿Que podría haber sido distinto? Todavía es discutible, pero ella lo hizo al callo y salió ilesa, pudo llegar a su casa, pudo hacer la denuncia, etcétera. ¿Qué tan preparados están? Porque, de nuevo, si nos contentamos diciendo, bueno, no somos los únicos que nos pasa, les pasa a otros también y son más poderosos que nosotros. ¿Qué tan preparados están ellos y no usan las herramientas como deberían o qué sé yo? ¿Y qué tan preparados estamos nosotros? ¿Cuánto nos falta para poder llegar a estar más o menos a la par de los hackers? Parto contigo, Gabriel, después también me gustaría conocerlo por parte tuya, Mario. Es complejo, porque hoy día la mayoría de los cibercriminales son millennials probablemente, utilizan técnicas masivas de ataque y los que caen en definitiva no eran el objetivo, sino eran los que no estaban preparados. Pero por otro lado, en el otro extremo, tenemos agentes de Estado, que básicamente son estos grupos de élite, de hackers de élite, que en algunos casos también hacen actos ofensivos. Por ejemplo, en 2018 se confirmó de que fue Lazarus, que es parte de la inteligencia militar de Corea del Norte, que robó en algunos bancos en Chile, por ejemplo. Entonces ahí se vuelve muy asimétrico el tema. Y claro, ¿qué tan preparados estamos? Hemos avanzado mucho, en definitiva, pero probablemente nunca vamos a estar al mismo nivel que los grupos de cibercriminales que se dedican a esto o que son auspiciados por estados. Bien, Gabriel, Mario. Sí, Mario. Y eso es lo peligroso que vamos a plantear aquí. El Internet lo que entrega es un anonimato que muchas veces hace muy difícil hacer el hilo conductor de lo que estamos hablando. Y por lo mismo la prevención es quizás la mejor herramienta. Y como decía muy bien Gabriel, a veces también ser un poquito más humilde de parte del Estado y asumir que muchas veces el mundo privado, especialmente en el área de la tecnología, lleva hartos años luz respecto a los propios Estados en esta materia. Bien, Mario, Gabriel, gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Un tema que seguirá siendo noticia, seguiremos atentos a ver nuevos antecedentes y a lo que digan las autoridades respecto a esta indagatoria. Rafa Venegas.